Desde un punto de vista prosístico, el XVIII va a ser el siglo del género ensayístico, ya que es el más adecuado para transmitir las ideas del siglo de las luces y la cultura de la Ilustración. El enciclopedismo dieciochesco halló en el ensayo la forma ideal para la exposición del saber. El siglo XVIII es un siglo de polémicas, y el ensayo un género apto para la controversia. Sin embargo, los límites de este género no estuvieron entonces, ni lo están ahora, muy bien definidos. Además, en el siglo XVIII, la actividad ensayística era tan variada que es difícil establecer características generales. No obstante, hay dos aspectos que deben destacarse de los ensayos de esta época. Se apoyaban en modelos anteriores, Quevedo y Gracián, por ejemplo, y solían utilizar soportes narrativos, sobre todo la forma epistolar, para introducir la perspectiva y mostrar mayor objetividad. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el papel que va a jugar el periodismo en este momento histórico. Apoyado en parte por los poderes institucionales para fomentar la alfabetización de la población, se va a convertir en una herramienta de comunicación que encontrará en el ensayo su primer aliado. De hecho, García Berrio considera el periodismo como el heredero natural del ensayo en la sociedad moderna. El artículo será la forma menor del ensayo. La aparición de publicaciones periódicas supone una verdadera novedad en las letras. Gracias al ensayo periodístico se afianza el estilo antirretórico, el prosaísmo y la expresión fácil, por lo que se podría decir que el ensayo periodístico del XVIII crea la prosa moderna. En esta época tiene un carácter misceláneo, como podemos comprobar con el título de uno de los periódicos literarios de la época, Cajón de Sastre, de Francisco Nifo, una de las figuras más importantes del periodismo español en su conexión con la literatura. Creador del diario noticioso, curioso, erudito, comercial y político que se convertiría en el Diario de Madrid más adelante. Junto a la labor de Nifo es necesario señalar la de José Clavijo y Fajardo, quien publicó El Pensador en la segunda mitad del siglo XVIII.
Cada número, titulado Pensamiento, era un pequeño ensayo de crítica de la sociedad española con el método costumbrista del siglo XVIII y de la literatura crítica de la Ilustración. Con Feijóo se inaugura un nuevo espíritu científico en las letras hispánicas. Sus dos obras fundamentales, Teatro Crítico Universal y Las Cartas Eruditas y Curiosas, son la muestra más insigne del ensayo del siglo XVIII, y ya desde el título van a poner de manifiesto ese nuevo espíritu racionalista. En Teatro Crítico podemos apreciar ideas como la de la realidad como una apariencia o teatro, algo que ya estaba en el siglo XVII, pero ahora con un sentido crítico y cosmopolita que se opone a la cerrazón barroca. En su segunda obra, Cartas Eruditas, con un tono personal y próximo propio del género epistolar, hace referencia a aspectos como la religión, la filosofía, las ciencias, la medicina o la política. Jovellanos es, probablemente, la figura intelectual más destacable del siglo XVIII en competencia con Feijóo. No obstante, a diferencia de este, que dirigía sus escritos al pueblo, se encaró con el poder establecido. Su vitalidad intelectual es manifiesta hoy en día, ya que algunos de sus escritos pueden leerse en la actualidad con total vigencia. Todas sus ideas reformistas confluyen en la renovación de la educación, no solo como fin en sí misma, sino como instrumento de transformación social. Para Jovellanos, en la ignorancia está el origen de todos los males. Américo Castro propuso el nombre de jovellanismo como definitorio de una permanente actitud: hispanidad discrepante y reformista. Su preocupación pedagógica le llevó a escribir que no hay individuo, por pobre y desvalido que sea, que no pueda recibir fácil y gratuitamente instrucción. El gusto artístico de Jovellanos y su sensibilidad hacen que hasta las más áridas exposiciones doctrinales posean viveza y colorido que justifican su inclusión en la literatura. Tal es el caso del Informe sobre el expediente de la ley agraria, su más famosa obra. Se ha comparado con obras de Cicerón por la densidad doctrinal, la precisión, la claridad y el esmero de su prosa. Preocupado por el progreso de España, analiza los principales obstáculos que pueden entorpecer la mejora de la agricultura. Entre ellos, juzga excesiva la intromisión del Estado en los asuntos económicos y enumera los inconvenientes derivados de la legislación del momento: formas de propiedad comunal, baldíos, privilegios de la transhumancia, etc. Como solución, insta a la concesión de la máxima libertad posible en la propiedad de la tierra y del trabajo, manteniendo que será el interés particular el que estimule la producción. En este informe, Jovellanos bebe de diversos tratados económicos que van desde los clásicos latinos y los tratadistas españoles del siglo XVI y XVII hasta los coetáneos estudios ingleses y franceses. Literato y militar, entre sus grandes títulos encontramos Los eruditos a la violeta, sátira a la educación de la época y a la erudición superficial; Las cartas marruecas, obra póstuma, viaje de un árabe, Gacel, por tierras españolas, análisis de las causas de la decadencia española inspiradas en las cartas persas de Montesquieu; y por último, Noches lúgubres, la más narrativa y en parte autobiográfica, en la que narra la pasión del joven Tediato que intenta desenterrar a su amada. Escribió una poética en la que señalaba nuevos caminos para la literatura de su tiempo, centrándose tanto en la crítica de obras anteriores como en la formulación
de un renovado ideario poético. Con respecto a la narrativa, la prosa de ficción es muy escasa en este siglo. Aunque continúa existiendo una literatura costumbrista y se publican libros de viaje, la prosa estrictamente narrativa desaparece en la transición entre los siglos XVII y XVIII, y son contadas las novelas que se publican durante el resto del siglo ilustrado. Mucho se ha discutido sobre las causas de esta tendencia, apuntando a que pudo estar relacionado con las medidas tomadas para reprimir el proceso de secularización que se comenzaba a vislumbrar en la vida española. La Iglesia comienza a verlo como peligroso, pues los lectores podrían entender el género no solo como una diversión, sino como medio para conocerse mejor a sí mismos, fuera de una interpretación teológica o religiosa de lo humano. No puede olvidarse tampoco que los géneros narrativos del XVII se encontraban agotados, y que ni la intención didáctica ni las poéticas neoclásicas favorecían el desarrollo de la prosa de ficción. Resultado de todo ello son las escasas obras que pueden considerarse novelas en el siglo XVIII, como postula Iris Zabala en Lecturas y lectores del discurso narrativo dieciochesco de 1987. Aún así, podemos hablar de la obra del Padre Isla y de Torres Villarroel. El Padre Isla, un jesuita, desempeñó en distintas ciudades cátedras de filosofía y teología que alternaba con la predicación, hasta que fue desterrado a Italia. Siebold considera que poseía un carácter aristocrático que provenía de su íntimo sentido de superioridad moral e intelectual. Tiene obras menores como Juventud Triunfante, Cartas de Juan de Encina o Las Cartas Familiares. Sin embargo, su obra más significativa es El Fray Gerundio de Campazas, publicada bajo el nombre de Francisco Lobón de Salazar. Se publicó en 1754 con gran éxito, pero debido a las polémicas surgidas fue prohibida por la Inquisición. Y mañana, fíjese bien, padre provincial, voy a predicar a un pueblo a la colocación de un retablo donde el mayordomo me dijo que la limosna era de un doblón de a 8. Consta de 2 partes, con 3 libros cada una, y es una sátira de la degeneración de la oratoria sagrada. Junto a este tema aparecen otros secundarios, como la educación, la crítica a la filosofía y ciencia moderna, y la crítica a las supersticiones y la falsa piedad. Diego de Torres Villarroel, por su parte, nació en Salamanca, y aunque buena parte de su vida ejerció como soldado, al final se ordena sacerdote. Fue, por así decirlo, el primer escritor profesional, ya que logró vivir desahogadamente de los ingresos obtenidos con sus libros. Así debió ser, pues en el almanaque de 1738 hizo constar que los otros escritores han de morir de hambre y de envidia al saber que Torres supo juntar el año pasado 15.000 reales con sus majaderías, sin petardear con las dedicatorias ni mendigar adelantos a los impresores. Y es que desde el prólogo a Correo del Otro Mundo, en 1725, muestra sin tapujos este objetivo. Yo no escribo para que aprendas, ni te aproveches, ni te hagas docto, pues a mí, ¿qué se me da que tú seas más estudiante o albañil? Yo escribo porque no tengo dinero ni dónde sacarlo. Su obra se caracteriza tanto por la pervivencia de los gustos barrocos como por la utilización de la caricatura. Entre las más relevantes se encuentran La vida, ascendencia, nacimiento y Las visiones y visitas.
A finales del 18 empezó a introducirse en España la novela sentimental. No solo son traducidos del inglés Richardson y Fielding, sino que también aparecen novelas originales. Entre sus cultivadores son dignos de mención Montegón y Paret, que entre otras obras compuso el Eusebio, Pablo de Olavide con Marcelo Los peligros de la corte, Valladares y su Leandra, Zabala y Zamora y su Eumenia, o Francisco de Tójar con La filósofa por amor.